Buenas tardes, mi nombre es Eddie Beltrán. A nuestro grupo le corresponde presentar lo que es su base de datos NoSQL Apache Cassandra. Decidimos primero entrar un poquito más a profundidad del tema para conocer qué son las bases de datos SQL y NoSQL. Y hablar un poquito más de lo que corresponde a las diferencias entre ambos para entender. Con respecto a las diferencias, primero que las bases de datos SQL son las relacionales y las no SQL son las no relacionales. ¿Cuáles son los temas de diferenciación? Cargas de trabajo óptimas. Las diferencias son que en el caso de las SQL, estas bases de datos están relacionales están diseñadas para aplicaciones de procesamiento de transacciones online, que sean altamente coherentes y transaccionales. Las bases de datos no SQL están diseñadas para varios patrones de acceso a datos que incluyen aplicaciones de baja latencia. En este caso, las búsquedas no SQL están diseñadas para análisis sobre datos semiestructurados, y ese tema de semiestructurados es una de las principales diferencias. En lo que respecta al modelo de datos, en las relacionales se normalizan los datos en tablas conformadas por filas y columnas, es una de sus principales características. Un esquema define estrictamente las tablas de filas, las columnas, los índices, las relaciones entre las tablas y otros elementos de la base de datos. Mientras que en las no SQL se proporciona una variedad de modelos de datos, que son algunas también de sus tipos, ¿no? Que son clave valor, documentos y gráficos que están optimizados básicamente por temas de rendimiento y escala. Con respecto a lo que significa propiedades ACID, ACID significa atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad. La atomicidad requiere que la transacción se ejecute por completo o no se ejecute en lo absoluto, ¿no? Va en esos extremos. La coherencia requiere que una vez confirmada la transacción, los datos deban acoplarse al esquema de la base de datos. En lo que respecta al tema de aislamiento, se necesita que las transacciones simultáneas se ejecuten por separado. En lo que respecta a la durabilidad, se requiere la capacidad de recuperarse un error inesperado del sistema o de un corte de energía. Mientras que las no SQL a menudo hacen concesiones al flexibilizar algunas de las propiedades. El tema de flexibilización es una de las principales características en realidad de las no relacionales. Elimina las propiedades ACID de las bases de datos relacionales para un modelo de datos más flexible que pueda escalar horizontalmente. Bueno, vamos a continuar hablando de Apache Cassandra. Como ya mencionaba Eric anteriormente, pues es un software en NoSQL distribuido, basado en un modelo de almacenamiento tabular de código abierto que está escrito en Java. Este permite grandes volúmenes de datos en forma distribuida. Algunos ejemplos que utilizan, o más bien, que utilizan este software, que son Netflix, Twitter, Facebook, que lo han adaptado como su plataforma, ¿no? De operación. Cassandra tiene el objetivo principal de tener una escalabilidad lineal y una disponibilidad, ¿no? La arquitectura de Cassandra está basada en una serie de nodos iguales que se comunican con un protocolo peer-to-peer, lo cual le da mayor redundancia y la cual toda esta arquitectura es soportada por Apache Software Foundation, ¿no? Cassandra ofrece un soporte robusto para múltiples centros de datos con recopilación asíncrona sin necesidad de un servidor maestro. Es lo que vemos aquí en la imagen, ¿no? Tenemos una red de servidores distribuida y su comunicación es más que nada asíncrona. Entonces podemos tener operaciones de baja latencia para todos los clientes.
Bueno, ahora viene en términos de escalabilidad. Cassandra logra el más alto rendimiento para el número máximo de nodos, aunque esto tiene como precio una alta latencia de escritura y lectura. ¿Cuáles son sus características principales? Bueno, como ya habíamos comentado, además de ser una arquitectura de base de datos distribuida, esta es global, es replicable, como ya lo vimos en la distribución de los... al tener una red distribuida, entonces una de las características es que es replicable, ¿no? En todos los, en uno o más nodos que son los servidores dentro de la red. Estas ubicaciones, como comento, son las llamadas nodos en Cassandra. Aquí hay un término que es la partición de datos. Son esquemas donde los datos pueden ser distribuidos a través de los múltiples nodos y su objetivo es ofrecer una alta disponibilidad y performance de los datos. Su arquitectura es peer-to-peer, o sea, punto a punto. Es una arquitectura donde cada nodo se asigna el mismo nombre de rol, haciéndolo una base de datos descentralizada. Cada nodo es independiente uno de otro, pero interconectado. Aquí los nodos en la red son capaces de atender peticiones de lectura, escritura. En caso de que un nodo esté apagado, pues las peticiones subsecuentes de lectura y escritura serán atendidas por otro nodo dentro de la red que esté disponible. Eh, Aquí la consistencia configurable, tiene una consistencia configurable donde los datos pues son sincronizados a través de los diferentes nodos de las réplicas, ¿verdad? Y esto eventualmente es un modelo basado en consistencia, siempre entrega el último registro actualizado. Este modelo es ampliamente soportado por diferentes bases de datos distribuidas. Cassandra además ofrece configuración de consistencia eventual. Existe también el término de consistencia de escritura y consistencia de lectura. En la consistencia de escritura, si los datos son exitosamente escritos y sincronizados en los nodos de las réplicas, antes de aceptar la petición de escritura, los datos son considerados como consistentes. Eso es lo que se le llama consistencia de escritura. Y la consistencia de lectura son, los datos no son consistentes si no son útiles. Se debe de cuidar de no tener datos inconsistentes. Un escenario de lectura sucia puede suceder cuando hay datos que aún no han sido grabados por alguno de los nodos y entonces quieren ser utilizados. Entonces, eso es lo que cuida Cassandra, ¿no? Que exista el aseguramiento de la lectura al tener configurada una alta consistencia de datos a nivel lectura. Y otra de las características claves de Cassandra es su Cassandra Query Language, que es fácil de utilizar, que es similar a un Data Definition Language o es similar a un Data Manipulation Language, como no son términos utilizados más que nada en bases de datos relacionales, pero que bueno, aquí en esta perspectiva el usuario final para el usuario final es más fácil de utilizar. O sea, es estar familiarizado con, es más la utilidad y el ser más fácil de utilizar que el estar familiarizado con el lenguaje, ¿no? Este fue introducido en Cassandra 0.8, el Cassandra Query Language, con la finalidad de tener el estilo de manejo de base de datos relacionales SQL. Sino, entonces aquí ya es donde estamos hablando de los conceptos de DDL, que es el lenguaje de definición de datos, y el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. En cuanto al
cuanto al modelado, en cuanto al modelado de datos, eh, el modelado de datos es un mecanismo para definir los requerimientos de lectura y escritura, construir estructuras lógicas y, y lograr un modelo basado en objetos, ¿no? Entonces, a diferencia de una base de datos relacional, eh, eh, como ya mencionamos, es una base de datos no, Cassandra es una base de datos no SQL y promueve la lectura antes que la escritura. O sea, el concepto que le llaman read before write. Entonces, este concepto se refiere en analizar los requerimientos de lectura primero y almacenarlos de la misma forma. Consideremos el manejo de volúmenes de datos en petabytes o zettabytes. Como mencionamos, Cassandra está enfocado para grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces debemos de pensar ya en almacenamientos de petabytes o zettabytes. Entonces, aquí nos podemos permitir tener procesamiento de datos en memoria, o sea, por el alto volumen. Ante esto, es preferible tener un conjunto de datos listo para una consulta o analytics. Cassandra es una base de datos orientada a familia de columnas. Cada renglón contiene uno o más columnas, donde una columna es una unidad menor de datos que contiene nombre, valor y tiempo de ocurrencia. El tipo de datos en Cassandra están definidos en comparador y validador, como lo vemos aquí en la imagen, perdón. En la columna o valor de la llave de registro o renglón es el validador, mientras que el nombre de la columna es el comparador. Cassandra no es un esquema de datos, sino una base de datos orientada a familia de columnas, a familia de columnas. Esto es lo que hace que Cassandra contenga columnas dinámicas. El modelo de datos de Cassandra consiste en filas particionadas que se almacenan en tablas con un nivel de consistencia configurable. Las tablas se indexan por medio a través de las llaves, como ya conocemos, y el primer componente de las llaves se llama primary key. Esta es la llave de partición, o sea, de partition key. Son los términos que se manejan. Estas son definidas por las columnas que definen una entrada en la tabla. Dentro de cada partición, las filas se almacenan siguiendo el orden de las columnas restantes que conforman la llave. Estos son lo que se le denomina el término de clustering keys. Hablemos ahora de las ventajas que tiene Cassandra. Después de haber hablado sobre los usos que puede llegar a tener, que también tiene otro tipo de usos, esta base de datos como para ser utilizada en e-commerce, en detección de fraudes, en análisis en tiempo real. Tiene muchos usos en los cuales puede ser utilizado y como ya comentábamos, es una base de datos que se utiliza para empresas que utilizan o que requieren de millones de datos, de estar procesando millones de datos, como Facebook, como Twitter, como Spotify, Netflix, eBay. Entonces, grandes empresas utilizan esta herramienta y es su elección por los grandes beneficios que tiene y las grandes ventajas que tiene en cuanto a su velocidad, su flexibilidad, la escalabilidad que tiene, de lo cual hablaremos ahora. Entonces, quizá la mayor ventaja que tiene o las mayores ventajas que tiene esta base de datos, Apache Cassandra, es de inicio que el almacenamiento de datos está orientado a columnas. Eso es muy importante, ya que la mayoría, bueno, muchas de las bases de datos, y como las conocemos en las bases de datos tradicionales, están orientadas en o creadas por filas. Entonces, la diferencia, una gran diferencia y una gran ventaja con Apache Cassandra es que está construida por columnas, está orientada a columnas. Eso le da una gran velocidad, como se puede mostrar aquí. De esta manera podemos notar que la velocidad con la que trabaja Cassandra le hace una excelente opción cuando se requiere rapidez en el procesamiento de una gran cantidad de datos.
que eso es una de las cosas más importantes que se buscaban cuando se desarrolló también en el 2008 por parte de Facebook. Y en este desarrollo se hizo una mezcla, se trató de hacer una mezcla entre Dynamo de Amazon y Bigtable de Google. Entonces, al desarrollar esta orientación en columnas, lo hace una gran opción para empresas que manejan muchísimos datos a una gran velocidad. También la flexibilidad, ya que puede manejar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, dando a los usuarios la flexibilidad con el almacenamiento de datos. Utiliza múltiples centros de datos, lo cual le permite una fácil distribución de datos donde o cuando sea necesario. Esto también es muy importante, ya que puede manejar una gran cantidad de datos de diferentes estructuras y esto la hace muy atractiva para los desarrolladores también. Cuenta con su propio lenguaje o desarrolla su propio lenguaje, que es SQL, Cassandra Query Language, el cual es muy similar a SQL. Entonces, de esta manera tiene una gran facilidad de uso, ya que el SQL es un lenguaje de consulta intuitivo que al asemejarse a SQL, lo hace fácil de aprender para aquellos que ya están familiarizados con SQL. Lo cual es muy importante para los desarrolladores también. Lo mismo beneficia su rendimiento, escalabilidad, flexibilidad en el trabajo. Para los desarrolladores al admitir una gran variedad de tipos de datos y poder integrar esto también con diferentes lenguajes de programación. Entonces, volvemos una vez más a la parte de la flexibilidad, de la importancia que tiene el poder trabajar con diferentes lenguajes de programación para poderle dar mucha más oportunidad a los desarrolladores, a los programadores, de trabajar con esta base de datos, con diferentes lenguajes y sobre todo también que se parece a SQL. Otra de las grandes ventajas de Apache Cassandra es su escalabilidad horizontal, su análisis y escalabilidad horizontal. Algo muy diferente de la escalabilidad vertical, ya que la escalabilidad vertical a lo que se refiere es poder tener un hardware al cual, por ejemplo, si tenemos una computadora con 16 GB en RAM, le tenemos que aumentar a 32 o luego a 64, ir subiendo constantemente la capacidad que tiene en RAM, por ejemplo. Y en el caso de una escalabilidad horizontal, nos referimos a que podemos tener un hardware con 16 gigas, una computadora con 16 gigas en RAM, y unimos otra computadora con otros 16 gigas en RAM, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y lo vamos haciendo de manera lineal, uniendo diferentes hardware. Entonces, esto es ideal cuando tenemos datos semiestructurados y esperamos un rápido crecimiento de nuestra base de datos. Es decir, que funciona muy bien cuando sabemos que pasaremos de pocos a millones de datos, por lo cual es altamente escalable. Su estructura permite a los usuarios hacer frente a aumentos repentinos de la demanda, ya que les permite simplemente añadir más hardware para dar cabida a clientes y datos adicionales. Esto hace que sea fácil escalar sin la necesidad de paradas o ajustes importantes, como lo acabo de mencionar. Su escalabilidad lineal es una de las cosas que ayuda a mantener el rápido tiempo de respuesta del sistema. Una vez más, volvemos a regresar a la importancia de la velocidad, la flexibilidad y en este caso otra vez la velocidad. Entonces, esta escalabilidad no solo es importante por lo que pueda llegar a crecer la base de datos, sino que en este momento sabemos que si va creciendo, únicamente sumamos un hardware más y no tendremos ningún problema. Seguimos sumando hardwares y el proceso va a seguir siendo muy rápido. La alta disponibilidad también es una de las grandes ventajas que tiene Apache Cassandra. Al ser una solución open source distribuida, que eso es muy importante. De esta forma está diseñada para almacenar grandes cantidades de datos, proporcionando una alta disponibilidad sin un único punto de fallo. Es posible desplegarla en la nube, en on-premise o en un entorno híbrido y se encarga de replicar los datos a distintos nodos para garantizar la tolerancia a fallos. Esto quiere decir que si tenemos un nodo y el nodo se va a replicar, entonces tenemos dos nodos que están replicados y si llega a fallar un nodo, entonces no pasa nada porque la información está en otro nodo. Entonces, esta réplica de nodos
hace que no tenga fallos el sistema y también eso hace que sea muy, muy ventajoso o una gran opción para las empresas, porque ya contamos entonces con la velocidad, con la flexibilidad, con que no va a tener fallos. Entonces, Cassandra, a pesar de eso, tiene algunas desventajas que podría sacrificar quizá la consistencia, aunque esta consistencia es ajustable, pero tiene otras ventajas que son quizá mucho más importantes para la industria, que son estas que acabamos de comentar. Por lo cual, en resumen, Apache Cassandra, por su disponibilidad continua, por su simplicidad operativa, por su fácil distribución de datos a través de múltiples centros de datos, que no tenga o sin un único punto de fallo y con una capacidad de manejar cantidades masivas de volumen, es la base de datos elegida por muchas empresas. Así es que estas son algunas de las grandes ventajas que tiene esta base de datos tan importante cuando hablamos de Big Data y de procesamiento, de velocidad, de flexibilidad, de evitar fallos. Así es que es una gran opción en la industria del Big Data.